revelado, la increíble historia de cómo el amor oculto cambió mi vida en 24 horas. La noche estaba oscura y el canto de las ratas en el barrio parecía ser el único eco de mis pensamientos. Mientras reparaba el viejo Chevrolet en el taller, la tensión en mi pecho era incómoda y pulsante. A mis 21 años, el peso de ser el pilar de mi familia me aplastaba. Recuerdo la mirada de mi padre, un hombre abrumado por sus sueños marchitos, y el recuerdo de mi madre, su voz suave siempre resonando en mi mente: Antonio, la perseverancia y el trabajo duro son la clave. Pero, ¿y si mi propia ambición me alejara de ellos? De repente, el silencio se rompió por el sonido de mi teléfono vibrando. Un mensaje anónimo. Asiste a esta charla sobre oportunidades académicas. Puede cambiar tu vida. La curiosidad se encendió en mí, pero el miedo rápidamente lo apagó. Estaba dispuesto a dejar el taller y seguir un sueño que parecía tan lejano, como una estrella inalcanzable en la noche. Mis manos callosas y sucias eran un testimonio de mis sacrificios, de las horas que pasaba arreglando motores, en lugar de ocuparme de mis propios anhelos. Poco a poco, el deseo de aprender fue eclipsando mis dudas. Así conocí a Clara. Una profesora universitaria que, desde el primer instante, vio el potencial que yo mismo había olvidado. Aquella conexión fue electrizante. Su pasión por educar era contagiosa y, de repente, el fuego de mis aspiraciones comenzó a resurgir. Todo parecía posible hasta que los ecos de mis responsabilidades me recordaron la realidad. La presión de alimentar a mis hermanos y sostener a mi padre, esa lealtad familiar que tanto pesaba, se convirtió en una espada de doble filo. ¿Y si no soy suficiente? Me atormentaba. La idea de abandonar el taller, de dejar mis responsabilidades, sacudía mi estómago como una tormenta. No solo luchaba contra mis inseguridades, sino contra el legado que cargaba. Mi abuelo, un médico talentoso que no pudo brillar. La historia familiar parecía repetirse, y su sombra me envolvía. Las lágrimas de frustración me asomaban mientras mis recuerdos se peleaban entre sí. La voz de mi madre volvía a resonar: no dejes que la historia se repita, Antonio. Con el aliento entrecortado y un nuevo propósito, decidí enfrentar mis miedos. Clara me animó a prepararme para una prueba que podría cambiar mi vida. Era como si el horizonte finalmente se despejara, la posibilidad de obtener una beca estaba a la vista. La alegría palpitante se mezclaba con la tensión de decepcionar a mi familia. Y así, en el fragor del caos que se desataba en mi mente, un nuevo dilema surgió. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos la noche de celebración por mi beca en el taller. La alegría era palpable, pero la inquietud creció como una sombra en cada rincón. La mirada de mi padre, llena de orgullo pero también de miedo, me atravesó como una daga. ¿Qué pasaría si todo esto se desmoronaba? En ese instante, mientras el bullicio de risas me envolvía, supe que la verdadera lucha apenas comenzaba. ¿Podría Antonio encontrar el equilibrio entre su sueño y su familia? ¿O el peso del legado que lo abrazaba lo haría caer en el olvido? La pregunta quedó flotando en el aire, dejando mi futuro latente, lleno de incertidumbre. La mañana siguiente, el sol apenas comenzaba a asomarse sobre el horizonte. Sin embargo, en mi interior se desataba una tormenta. El nuevo día traía consigo la promesa de cambio, pero también la duda que me atormentaba desde el instante en que decidí postularme para esa beca. Estaba listo para enfrentar los retos futuros,
pero la ansiedad sobre cómo manejar mis responsabilidades familiares pesaba sobre mí como una losa. Mientras me vestía, me detuve a examinar mi reflejo. Hombre o niño, guerrero o escudero. ¿Quién era en realidad? En un instante, la imagen que veía era la de un soñador ansioso por despegar, pero al mismo tiempo, un joven anclado a la tierra por obligaciones innegables. Los compromisos que había asumido desde joven estaban a punto de chocar con un nuevo propósito, y el eco de sus repercusiones llenaba mi mente. Rumiando en esos pensamientos, decidí que debía hablar con mi padre. Antes de salir, busqué el valor en mi interior. Sabía que el diálogo no sería fácil, pero no podía seguir sumido en este conflicto. Al entrar a la sala, encontré a mi padre sentado en la mesa, rodeado de papeles. La luz del día iluminaba su rostro cansado, y sus ojos, que una vez eran fuentes de motivación, ahora reflejaban la preocupación que me había hecho sentir culpable por buscar mis propios sueños. Papá, comencé, sintiendo las palabras resistentes en mi garganta. Quiero estudiar. La beca me da una oportunidad que no puedo dejar pasar. La respuesta inmediata que surcó sus cejas fue un claro indicio de lo que venía. Su voz, tensa y cargada de resentimiento, me hizo tambalear. Antonio, siempre has sido el hombre de la casa. ¿Vas a dejar todo por un sueño? La confrontación provocó un torrente de emociones, el amor hacia mi familia, la necesidad de independencia, y el deseo de construir algo que valiera la pena. No es solo un sueño, es nuestra oportunidad de romper el ciclo, respondí con firmeza. Su mirada, aunque llena de incomprensión, mostró un destello de esperanza. Tal vez había un lugar para ambos mundos. Con el paso de los días, el desafío se tornó aún más complicado. Las semanas me llevaron a equilibrar el trabajo en el taller con las clases nocturnas que Clara organizaba para preparar a los postulantes. Las lecciones eran intensas, pero mis noches se llenaban de descubrimientos. Estudiaba fórmulas y teorías que me iluminaban como si encendieran una chispa que, a su vez, iluminaba mi hogar. Los miedos al fracaso comenzaron a transformarse en certezas de que, a través del esfuerzo, podría construir un futuro que en algún momento fue solo un susurro. Sin embargo, lo desconcertante fue la aparición de Moisés, un excompañero del taller que, a pesar de sus posibilidades, se había resignado a una vida de mediocridad. Sus constantes burlas y comentarios despectivos sobre mis aspiraciones comenzaron a socavar mi confianza. ¿Crees que puedes alcanzar lo que yo nunca pude? Me lanzó un día, riéndose de mí. Su tono era como una ola amenazante. Un claro antagonista en esta búsqueda de crecimiento personal. En lugar de dejarlo afectar mi determinación, decidí usar su desafío como gasolina. El sentimiento de rivalidad, en vez de desmoralizarme, encendió mi deseo de sobresalir, de demostrarme a mí mismo que tenía lo necesario para salir adelante, a pesar de las circunstancias. Pero había una sombra que seguía acechando, la incertidumbre sobre la reacción de mi padre al enterarse de mis logros en la beca. Había crecido pensando que sería un error desear algo más. Ahora, mientras veía cómo mi mundo cambiaba, una pregunta se asentaba en mi mente: ¿qué tan lejos estoy dispuesto a llegar y a qué costo? A medida que el día de la prueba se acercaba, sabía que una decisión crucial definiría no solo mi futuro, sino también el legado que iría a dejar atrás. El momento de la verdad estaba a la vuelta de la esquina. La siguiente etapa de mi vida estaba a punto de comenzar, y la presión de elegir entre mis sueños y las expectativas familiares se sentía como un abismo cada vez más profundo. ¿Sería capaz de enfrentar esta encrucijada? La tensión aumentaba, un último reto antes de poder echar a volar. El día de la prueba finalmente llegó, y con él, la mezcla de nerviosismo y determinación se intensificó. Al despertar, el eco de mis pensamientos resonaba en la habitación. Me vestí con una meticulosidad casi ritual, cada prenda, cada paso, era una afirmación de lo que estaba a punto de enfrentar.
Al mirarme en el espejo, la ansiedad se había transformado en un brillo de convicción. Era más que un simple examen, se trataba de mi futuro, de todo lo que había soñado y por lo que había luchado. Salí de la casa con un fuerte abrazo de mi madre, que me había apoyado más allá de las palabras. Sin embargo, en el fondo, sabía que mi padre seguía con su lógica implacable, con su idea de que las responsabilidades familiares debían primar. Esa dualidad en mi pecho me mantenía alerta. En el trayecto al lugar de la prueba, las voces de Moisés seguían resonando en mi mente, pero ahora, en lugar de desánimo, sentía la necesidad de demostrarme que podía exceder su pesimismo. Llegué más temprano de lo previsto, con el tiempo justo para respiraciones profundas y poner en orden mis pensamientos. Me senté en una de las mesas de estudio, un espacio casi vacío en comparación con la multitud de aspirantes que empezaban a llegar, algunos con rostros tensos, otros decididos, algunos incluso relajados. Pero en el fondo, todos compartíamos un deseo común, cambiar nuestras realidades. La prueba comenzó, y los minutos se convirtieron en un torbellino de números y conceptos, todo se entrelazaba en mi mente como una danza caótica. A medida que avanzaban las preguntas, noté que la presión que antes sentía se apagó, transformándose en enfoque. Era como si la sala se volviera vacía y el resto del mundo quedara suspendido. Cada respuesta era una victoria, una confirmación de que podía hacerlo. La sensación de superación personal me envolvía. Al finalizar, una oleada de alivio me inundó. No obstante, la incertidumbre sobre los resultados me acompañó de vuelta a casa. Mis pasos eran tranquilos, pero la mente corría, considerando las posibles reacciones de mi padre. ¿Entendería la magnitud de lo que había logrado? ¿Sería esto suficiente para cambiar su perspectiva? Cuando llegué, encontraba a mi padre sentado en el mismo lugar, la mesa desbordada de cuentas y facturas. Decidí que era el momento de compartir mi triunfo, de mostrarle que había hecho todo lo posible. Papá, tengo que decirte algo, comencé, sintiendo que, aunque el corazón latía rápidamente, el valor se apoderó de mí. Hoy fue la prueba para la beca. Estoy seguro de que lo hice bien. Su mirada, cargada de emoción, osciló entre la sorpresa y el escepticismo. ¿Estás seguro de que esto vale la pena?, preguntó, y por un segundo, me vi atrapado nuevamente en el abismo de la duda. El momento se volvió crucial, sabía que esta conversación podría definir no solo nuestra relación, sino el rumbo de mi futuro. Convencido de la importancia de este paso, respondí con firmeza. Papá, este no es solo un sueño. Es la oportunidad de cambiar nuestra historia. Mientras mis palabras resonaban en la sala, noté cómo ese destello de esperanza que había percibido antes comenzaba a aflorar en sus ojos. Pero sentía que mi camino apenas comenzaba, había más por enfrentar. Los resultados de la prueba se darían a conocer en una semana, y con ellos, una ola inesperada de repercusiones. No sabía si estaban listos para la nueva realidad que podría presentarse, y si seríamos capaces de abrirnos a un mundo de posibilidades. A medida que se cerraba ese capítulo, una inquietante pregunta me invadía: ¿podría mi padre, acostumbrado al peso de sus expectativas, aceptar la transformación que mi aspiración traería consigo? La respuesta estaba oculta a la vuelta de una semana, y la presión no haría más que intensificarse. La semana que siguió estuvo impregnada de una tensión palpable. Cada día se alargaba como si los minutos se hubieran colado en un túnel temporal, atrapándome en un limbo de expectativa y ansiedad. Mis pensamientos eran un ciclo repetido de autoafirmaciones y temores paralizantes. La idea de lo que podría surgir de los resultados se asentaba en mi mente, empujándome a la autoevaluación constante. Decidí que no podía quedarme de brazos cruzados mientras la ansiedad consumía mi energía. Comencé a buscar refugio en el estudio. Me adentré en libros y materiales, no solo para reafirmar mis conocimientos, sino también para evitar el terror que acompañaba a la espera.
Llené mi espacio con ecuaciones complejas, teorías y ensayos, una defensa contra la inminente revelación. Por momentos, la determinación me empujaba a escribir un plan a futuro: qué haría si la beca se concretaba, cómo cambiaría mi vida y la de mi familia. Pero esa claridad siempre era interrumpida por el eco de las palabras de mi padre, la desconfianza resonando como un tambor en mi mente. ¿Podría realmente superar las expectativas que él tenía sobre mí? ¿Estaba preparado para afrontar no solo el éxito, sino también las repercusiones de fracasos anteriores? El día en que se revelarían los resultados, un nudo se formó en mi estómago al despertar. La rutina matutina se volvió mecánica, como si cada acción estuviera prefijada. Me vestí de manera cuidadosa, tratando de buscar el equilibrio entre la confianza y el miedo que me habitaba. Hoy, mientras el sol iluminaba el hogar, mi mente batallaba en un mar de posibilidades. Decidí que necesitaba hablar con mi madre. La fortaleza que ella siempre había manifestado era un faro en mi tormenta personal. Cuando entré en la cocina, la vi preparando el café. Su expresión tranquila contrastaba con la agitación que sentía. «Mamá, ¿qué harás si recibo buenas noticias?», le pregunté, sintiendo que la conversación podría aliviarme. Su mirada profunda emanaba comprensión, pero también un destello de preocupación. «Esto es algo que te ha costado mucho, hijo. Hay un potencial en cada decisión que tomes hoy. Tienes que estar preparado para cada resultado», me respondió, su voz envolvente actuando como un bálsamo para mi ansiedad. En ese instante, comprendí que mi transformación personal no solo dependía de los resultados. Independientemente del resultado, este proceso ya había iniciado un cambio en mí. Me di cuenta de que el éxito no se trataba únicamente de la validación externa, sino de la claridad interna que estaba desarrollando. Cada momento de estudio, cada conversación con mis padres, había contribuido a una evolución que iba más allá de un simple examen. Al llegar la tarde, con el correo electrónico que contenía los resultados alrededor de la esquina, la espera se volvió casi insoportable. Me preparé mentalmente para abrirlo, pero antes de hacerlo, decidí dar un paso atrás, respirar hondo y recordar quién era. ¿Quién era yo sin esta prueba? ¿Qué quería realmente, más allá de las expectativas? Con una mezcla de determinación y vulnerabilidad, abrí el documento en mi teléfono. La pantalla brilló, convocando una mezcla explosiva de esperanzas y miedos. Mientras mis ojos se movían sobre las palabras escritas, me di cuenta de que lo que ahora llegaría no solo definiría mi futuro, sino que también confrontaría cada creencia que había desafiado y cada percepción que había moldeado en los últimos meses. Justo entonces, el sonido del aviso del mensaje llegó. El momento de la verdad había llegado. Sin embargo, la pantalla no solo contenía los resultados, sino algo más profundo que amenazaba con sacudir los cimientos de mi vida. ¿Sería este el desafío que me empujaría a un nuevo nivel de autoconocimiento o comenzaría una crisis de identidad y expectativas? El futuro se presentaba incierto, pero de una cosa estaba seguro: no podía volver atrás. No solo el resultado definiría mi camino, sino la manera en que decidiera enfrentar lo que viniera. La revelación se deslizaba ante mí, llevando consigo un nuevo dilema. ¿Estaba listo para aceptar la verdad que podría cambiarlo todo? La pantalla se iluminó con un mensaje que parecía palpitar. Certifiqué cada palabra como si el choque de los significados fuera capaz de derribarme, que cada sílaba resonara en el fondo de mi ser. Al principio, mis ojos no podían concentrarse en una oración distinta, todo era un caos de letras y emociones. Finalmente, comprendí lo que había estado esperando: yo había sido seleccionado. Era un triunfo innegable, un momento que debería haberme llenado de euforia. Sin embargo, el peso de la noticia colisionó con la presión que había estado soportando. Mientras procesaba la información, se me presentó un nuevo dilema: cómo comunicarlo a mis padres. Históricamente, la relación con mi padre había estado marcada por una serie de silencios y malentendidos.
Soplar la brisa de la comunicación sobre esas aguas turbias me parecía una tarea monumental. Así que en lugar de celebrarlo como un éxito, llené de dudas mi mente. ¿Sería el momento adecuado para compartir esta noticia? ¿Podría hacerlo sin caer nuevamente en la expectativa, en la presión de sus sueños impulsados por mi éxito? Decidí escribir un mensaje, un primer paso para abrir el diálogo. En él, traté de plasmar mi alegría y, al mismo tiempo, los miedos que me embargaban. Quería que supieran que esta selección no era solo un camino nuevo, sino una oportunidad para reconfigurar nuestra historia familiar. Pero a medida que redactaba, la voz de mi padre retumbaba en mis pensamientos: no es suficiente, tienes que hacer más. Con cada palabra, la presión parecía aumentar. Al final, pulsé enviar y dejé caer el teléfono sobre la mesa. Mi mente se sumergió en la idea de lo que podía venir, una conversación sincera, quizás un intento de restaurar lo que había estado deteriorado por los años. Sin embargo, al instante, la alegría me fue esquiva. ¿Qué pasaría si decepcionaba a mi padre nuevamente? La necesidad de un cambio en mi vida estaba dejándome con una sensación de vacío. Con el alma cargada de preguntas, decidí volver al estudio. Busqué consuelo en las páginas de mis libros. A través de ellos, traté de encontrar respuestas. Más que el estudio en sí, el ritual de búsqueda de conocimiento se convirtió en un refugio, una manera de centrarme en lo que realmente deseaba. Me di cuenta de que no podía definir mi éxito a través de los parámetros establecidos por otros, era momento de moldear mis propios términos. En esos momentos de reflexión, una inquietud comenzó a cobrar vida: ¿había algún talento oculto que estuviera ignorando? Decidí que, además de mis disciplinas académicas, debía explorar mis intereses artísticos. La música había sido una constante en mi vida, un anhelo relegado a la oscuridad por la presión del deber. Me propuse tomar un instrumento y dejar que mis emociones fluyeran a través de él, como un bálsamo para mis tormentas internas. La música se convirtió en mi salida, un espacio donde podía dar forma a mis pensamientos sin juicios. Cada nota que tocaba parecía liberar las corrientes de mi mente, permitiéndome explorar el valor de mi autenticidad. Justo cuando comenzaba a sentir que las cosas se armonizaban, el tono del teléfono interrumpió mis pensamientos. Era un mensaje de mi madre, que explicaba con sencillez su deseo de hablar sobre mis planes. La urgencia de su tono me confrontaba nuevamente con el hecho de que mis decisiones afectaban a los que amaba. La responsabilidad de ser un modelo a seguir se sentía pesada, pero aquí estaba la oportunidad de transformar esa carga en un puente hacia la conexión. A través de nuestra conversación, podría permitir que esos miedos y expectativas fueran discutidos abiertamente. Quizás, en el proceso, también podría comenzar a entender qué significaba realmente ser yo. Mientras me preparaba para esa conversación, una pregunta se instaló en mi mente: ¿podría finalmente permitir que los demás vieran mi vulnerabilidad sin miedo a ser juzgado? La noche se acercaba y con ella un nuevo horizonte de posibilidades se abría. Todos los días nos desafían a enfrentar y deconstruir lo que creemos que somos. Ahora, el punto culminante que se avecinaba no solo decidiría mi futuro académico, sino que también podría redefinir las relaciones más fundamentales de mi vida. Sentí que, de alguna manera, esta era la verdadera prueba que necesitaba enfrentar. ¿Estaba listo para compartir cada faceta de mí mismo, incluso lo más vulnerable? El tiempo lo diría, pero el camino a seguir estaba trazado, y el instante de verdad se acercaba. El ambiente estaba cargado con una mezcla de anticipación y ansiedad cuando finalmente me senté frente a mi madre. La luz tenue del comedor creaba un contraste con mi corazón acelerado. Ella parecía percibir mi tensión mientras buscaba las palabras adecuadas. Pero antes de que ella dijera algo, sentí que debía tomar la iniciativa. Quiero hablar de lo que pasó, comencé, esforzándome por mantener la voz firme. La expresión de mi madre se adornó de curiosidad, y eso me animó a continuar.
Compartí con ella mi alegría por haber sido seleccionado y todo lo que esa oportunidad significaba para mí. Al principio, la noticia fue recibida con una mezcla de orgullo y preocupación. Pude observar cómo sus emociones fluctuaban entre el apoyo y el miedo. Fue un reflejo perfecto de lo que había estado sintiendo. A medida que hablaba, una oleada de liberación me envolvía. Cada palabra parecía servir de puente, disipando la neblina de los rencores pasados. Pero de pronto, la interpelación de su voz me llevó de vuelta a la carga que había estado llevando. ¿Y qué significa eso para ti, realmente?, preguntó con una sinceridad que me desnudaba. Su mirada penetrante me obligó a enfrentar la esencia de mi propio viaje. Me atreví a compartir no solo mis aspiraciones académicas, sino el deseo alcoholado de ser auténtico, de concederme la libertad de explorar mis pasiones sin filtros. Al pronunciar las palabras, sentí cómo comenzaban a despejarse las dudas que pesaban sobre mí. Era una realización reveladora. Para poder avanzar, debía soltar las expectativas, tanto las externas como las internas. Mi madre, con una expresión de comprensión, pareció captar la magnitud de mi descubrimiento. Entiendo que tienes el derecho de forjar tu camino, hijo. Solo deseo que encuentres lo que te hace feliz, replicó, y en ese momento, su apoyo se tornó en conmoción. Para mi sorpresa, sus palabras llenaron el espacio disponible con una luz inesperada, y algo en mi interior se ajustó. La conversación se extendió, y en medio de un intercambio sincero, mis temores se desvanecieron. Hablamos sobre nuestra relación, sobre cómo esas expectativas no solo pesaban sobre mí, sino también sobre ella. Fue un ejercicio de vulnerabilidad que rompió con la dependencia emocional que nos había mantenido estancados durante años. Sin embargo, el diálogo no se limitó a la catarsis. Me di cuenta de que, mientras compartía mis aspiraciones, también debía trazar un plan para hacerlas tangibles. La música, que había despertado un ardor renovador en mí, se convirtió en el hilo conductor de mi próxima fase, un deseo de no solo ser bueno en algo, sino de convertirme en un artista que hablara desde su experiencia. Así, esa noche, después de una profunda conversación, decidí que no podía parar aquí. Mi relación con la música debía ser explorada aún más, ya no solo como un refugio, sino como un medio de comunicación y de autodescubrimiento. Me comprometí a dedicar al menos una hora cada día a practicar, no solo para mejorar, sino para integrar mi crecimiento personal en cada acorde. Con cada paso hacia adelante, la presión familiar se transformaba lentamente en un impulso de libertad. No obstante, algo más comenzaba a inquietarme, había un aspecto de mí que aún no había sido explorado del todo. Mientras mis dedos repasaban las cuerdas de la guitarra en un estado de concentración casi meditativo, una idea surgió: ¿podría componer algo que de verdad reflejara mi evolución emocional? Comenzar con una simple melodía, tal vez. Se sentía como una forma de terminar un ciclo y abrir otro. Pero, al mismo tiempo, el paralizante miedo a la crítica se asomaba de nuevo. El día siguiente se cernía como un nuevo desafío. No solo sería una oportunidad para mostrar mi crecimiento, sino también un momento de verdad. ¿Sería capaz de compartir mis composiciones con otros? Un susurro de duda me atravesó. Pero al mismo tiempo, una chispa de emoción avivó mi espíritu. Con la visión del próximo día presente en mi mente, supe que habría que enfrentar no solo mis miedos, sino también mis posibilidades. Estaba a un paso de descubrir una faceta completamente nueva de mí mismo, y la incertidumbre empezaba a esbrar que el verdadero viaje apenas comenzaba. ¿Sería la música el catalizador que cambiaría la narrativa de mi vida? El sol se alzaba lentamente, lanzando destellos dorados que se filtraban por la ventana, iluminando mi pequeño estudio, donde la guitarra reposaba cuidadosamente en su soporte. La perspectiva del día me llenaba de una mezcla intensa de ansiedad y determinación. La idea de compartir mis creaciones con los demás era una espada de Damocles que pendía sobre mí. Había decidido dejar atrás el miedo,
pero la duda seguía siendo un eco constante en mi mente. Me senté frente a la guitarra, el aire era denso. Mis manos descansaban sobre las cuerdas, pero sentí la resistencia. Era como si cada nota pudiese ser un fuera de lugar en la sinfonía de mi vida. Aún así, recordé las palabras de mi madre y me aferré a la libertad que había comenzado a descubrir. La música no debía ser solo una extensión de mis habilidades, sino una extensión de mi ser. Comencé a tocar, una repetición incesante de acordes que intentaba encontrar su lugar. Con cada trino, mi mente viajaba. Las emociones se agolpaban, cada nota que intentaba tocar era como una ventana abierta a un mundo que aún no había explorado. Pensé en mis anhelos, aquellas aspiraciones de las que nunca había hablado. Una corriente de creatividad comenzó a fluir. Escribir y tocar se convertían en una liberación cautivadora. Pero, conforme avanzaba, me dio la impresión de que estaba atrapado en un bucle, algo estaba bloqueando mi verdadero potencial. Me percaté que la autenticidad de mi música se había visto opacada por el miedo a lo que los demás pudieran pensar. En cuanto dejé de hacer lo que creía que debía hacer, en lugar de lo que sentía que quería, la melodía empezó a tomar forma, unas notas perdidas se alineaban y el sonido se tornó más claro. Decidí que debía poner en práctica lo que había aprendido. Recordando lo que significaba para mí la música, comencé a escribir letras. Las palabras fueron fluyendo, como si cada sílaba revelara una parte de mí que había permanecido oculta. Había algo en mí que siempre había tenido miedo de expedir y fue a través de esa escritura que descubrí una voz que ni siquiera sabía que poseía. A medida que me adentraba en este proceso, una nueva presión incidía sobre mí, el anhelo de validar mi trabajo ante otros. ¿Cómo quería que se sintieran los demás al escucharlo? ¿Le gustaría a mi madre? Estas preguntas comenzaron a presionarme, pero decidí enfocarme en ellos como un impulso y no como una carga. Al caer la tarde, hice una pausa y observé el cuaderno frente a mí, lleno de garabatos y letras. Era un espejo de mi viaje interno. Sin embargo, el momento de compartir este nuevo concepto se acercaba, y un nervio intenso repiqueteaba en mi pecho. La posibilidad de abrirme a otros me llenaba de pavor, pero, espiritualmente, entendía que este era otro paso en mi crecimiento, el verdadero desafío sería despojarme de la necesidad de la aprobación. Con el atardecer desenfocado en el horizonte, decidí que al día siguiente me uniría a un círculo de artistas locales. Allí tendría la oportunidad de exponer mis primeras composiciones en un entorno que prometía ser acogedor, pero igualmente aterrador. La decisión se sentía correcta, era un acto de valentía que resonaba con las promesas que me había hecho. No obstante, una pregunta asaltaba mi mente, ¿estaría realmente preparado para enfrentar la vulnerabilidad que implicaba compartir lo más profundo de mí mismo? Mientras las sombras alargadas de la tarde comenzaban a cubrir mi espacio, supe que, independientemente de la respuesta, este era un paso necesario. La música debía ser el camino de mi verdad. Me levanté de la silla, la guitarra en la mano y un último rasgueo resonando en mi interior. Decidí que el día siguiente marcaría un hito, pero la incertidumbre empezaba a presentar su rostro. ¿Sería capaz de abrirme genuinamente, o dejaría que el miedo me paralizara una vez más? La noche envelopaba la habitación, dejando un aire de expectativa sobre el futuro que apenas comenzaba a desvelarse. La luz de la mañana se filtró a través de las cortinas, creando un ambiente que era a la vez cálido y tenso. A medida que me preparaba para el día, reflexioné sobre el compromiso que había tomado la noche anterior. Nunca había estado frente a un grupo, mucho menos compartiendo algo tan íntimo como mi música. El mero pensamiento de hacerlo provocó en mí una mezcla de emoción y miedo que se apoderaba de mi cuerpo. El trayecto hacia el lugar del encuentro era un caos de pensamientos. Cada semáforo en rojo parecía ser un recordatorio de mi inseguridad. ¿Sería suficiente lo que había creado? ¿Escucharían la esencia de mi voz entre la multitud?
Sopesaba todas las posibilidades, desde las más gloriosas hasta las más devastadoras. Era un ejercicio de autocompasión que pronto se tornó en una narración apocalíptica en mi mente. Apenas llegué, la atmósfera estuvo cargada de risas y charlas. Vi a artistas con sus propios repertorios, cada uno representaba una historia única. Miré a mi alrededor y me sentí pequeño, como un niño entre adultos. Un impulso me llevó a alejarme, buscando refugio en un rincón apartado. Sabía que enfrentar el escenario era el único camino hacia mi crecimiento, pero el miedo parecía tener un agarre firme en mí. Decidí dar un paso hacia la zona de actuación. Las miradas curiosas me inquietaban, y una oleada de desasosiego invadió mi interior. Consciente de que no podía evadirlo, respiré hondo. La primera actuación de otra persona ya había comenzado, y el sonido de la guitarra resonó con su energía vibrante. Un torrente de admiración me recorrió y, al mismo tiempo, un abismo de duda se creó en mí. Cuando llegó mi turno, sentí como mi corazón latía con más fuerza. Las manos temblaban casi imperceptiblemente mientras me acercaba al micrófono. ¿Qué pensarán de mí?, ecoaba en mi interior. Sin embargo, un nuevo mantra se formó en mis pensamientos: esto es sobre ti, no sobre ellos. La autenticidad de mi música debía ser un reflejo de mi ser, independientemente de la crítica. Acaricié las cuerdas de la guitarra y empecé a tocar. Las primeras notas fueron titubeantes, pero pronto, la conexión con la música se apoderó de mí. Las letras fluyeron, y cada palabra se convirtió en una afirmación de mi historia. Las dudas comenzaron a desvanecerse como sombras frente a la luz brillante de la creación. Era como si el nerviosismo se transformara en energía pura, envolviéndome en un abrazo de libertad. Por un momento, el mundo exterior se desvaneció y solo existimos yo y mi música. Cuando terminé, una sensación de calma me invadió. Las sonrisas y aplausos del público ingresaron en mí como una validación inesperada. Esta conexión, este reconocimiento, era nuevo y poderoso. Pero no eran solo los aplausos los que marcaban el final de mi actuación, era la aceptación de mi propio ser, el entendimiento de que había compartido una parte de mí sin reservas. Sin embargo, al retirarme, una voz interna cuestionó: ¿fue suficiente? ¿Estás listo para lo que viene? Esa inquietud surgió de nuevo, empujándome a enfrentar el próximo nivel de mi viaje, las colisiones inevitables con las expectativas de los demás. Sabía que debía continuar explorando mis límites, pero al mismo tiempo, la realización de la vulnerabilidad continuaba presionando en mi pecho. Ya había dado un paso determinante hacia la apertura y el autodescubrimiento, pero la lucha interna por mantener esta autenticidad se estaba intensificando. La pregunta que yacía oculta en la retaguardia de mi mente comenzaba a resurgir: ¿podría mantener esa promesa que me había hecho de ser verdadero frente al mundo, incluso si esto significaba enfrentar críticas dolorosas? La realidad de mi transformación personal se presentaba no solo como un desafío, sino como un portal hacia lo desconocido. Mientras me alejaba del micrófono, una nueva confrontación esperaba. El próximo círculo de artistas no solo sería un espacio para mostrar mi trabajo, sino un campo de batalla donde tendría que enfrentar el verdadero costo de ser un artista en busca de su voz. La incertidumbre sobre el futuro inminente se hacía cada vez más palpable. ¿Sería capaz de sostener la fragilidad de mi esencia en un mundo tan feroz? El camino por delante se tornaba turbulento, pero era momento de descubrir lo que realmente significaba vivir mi verdad. La noche había caído con un manto pesado sobre la ciudad. La brisa fría se colaba por las rendijas de las ventanas, un recordatorio de que el mundo exterior seguía vibrando en su propia frecuencia, ajeno a mis luchas internas. Sentado en mi habitación, rodeado de partituras arrugadas y una guitarra desgastada, la adrenalina de la actuación comenzaba a desvanecerse, dejando al descubierto un eco de duda persistente. Una nota en particular resonaba en mi mente: el próximo círculo de artistas. Esto no solo era una próxima actuación,
Era una invitación a una nueva arena donde debía armarme de valor y defender mi voz. Sin embargo, a medida que el tiempo pasaba, la ansiedad se convertía en un compañero íntimo, trayendo a la superficie un profundo sentido de inadecuación. La voz interna que años atrás había sido mi inspiración ahora se tornaba en un crítico implacable. Me sumergí en la música una vez más, intentando encontrar consuelo en sus melodías. Pero cada acorde me recordaba la fragilidad de mi identidad. A veces me preguntaba si mi talento era suficiente, un susurro de desconfianza que se volvía cada vez más estridente. En vez de dejarme llevar por estas sombras, decidí confrontarlas. Tomé la decisión de practicar diariamente, no solo para perfeccionar mis melodías, sino para descubrir mi propia conexión emocional con la música. Cada mañana, me levantaba antes del amanecer, cuando el silencio de la ciudad permitía que mis pensamientos fluyeran sin distracciones. Comencé a escribir mis experiencias, mis miedos y deseos, vertiendo todo en un diario que se convirtió en un refugio de honestidad. La práctica diaria no solo fortalecía mi musicalidad, sino que también reafirmaba mi compromiso conmigo mismo. En esos momentos, descubrí algo esencial: cada nota que tocaba era una conversación conmigo mismo. A medida que pasaron las semanas, sentí una transformación lenta pero significativa. Me volví consciente de que la vulnerabilidad no era una debilidad, sino un camino hacia la autenticidad. Llené mis letras de experiencias crudas, desafíos y la búsqueda de amor propio, un acto de rebeldía contra los nubarrones de inseguridad. Había algo liberador en simplemente ser quien realmente era. El siguiente encuentro con los artistas llegó. Esta vez, sin embargo, la tensión en mi pecho era diferente, había un nuevo aire de determinación en mi ser. Las miradas curiosas ya no me atemorizaban, sino que me animaban. Era como si cada persona en esa sala fuera un pequeño espejo reflejando mi valentía. Cuando llegó mi turno, la guitarra apenas necesitaba ser ajustada, la afinación perfecta residía en la fortaleza que había cultivado en mi interior. Empecé a tocar, el sonido fluyendo desde un lugar profundo y auténtico. Cada acorde resonaba con el eco de mis luchas, mis triunfos y mi viaje de autodescubrimiento. Esta vez, no había dudas que me distraían, solo había claridad, una conexión entre la música y el mensaje que ansiaba compartir. La vulnerabilidad se había convertido en poder, transformando mis inseguridades en una narrativa de fortaleza. Al finalizar mi actuación, el aplauso del público no era solo un reconocimiento, sino una celebración de la autenticidad de mi viaje. Sin embargo, en mi mente, otra pregunta comenzaba a formarse: ¿sería capaz de seguir manteniendo esta conexión genuina a medida que profundizara en el mundo del arte? La verdadera batalla aún estaba por venir. Mientras me retiraba del escenario, la emoción se mezclaba con una profunda incertidumbre. La lucha por mantener mi voz única en un mar de expectativas se asomaba al horizonte. ¿Podría resistir las tentaciones de complacer y seguir fiel a mí mismo? El próximo círculo de artistas no sería solo otra actuación, sería el campo de prueba donde mi compromiso con la autenticidad se enfrentaría a las exigencias externas. El camino hacia adelante prometía ser desafiante, pero también lleno de posibilidades. Y en esa encrucijada, una revelación inquietante brotó en mi mente: aún había secretos de mi interior que no había explorado. Eran fragmentos de una historia no contada que esperaban ser revelados, un camino hacia la autosuficiencia que ya había comenzado. La pregunta era si estaba listo para enfrentar esos secretos o si me quedaría atrapado en el eco de mis inseguridades. La mañana se iluminó con un cariz renovador, y mientras caminaba hacia el encuentro de artistas, había una diferencia palpable en mi andar. Ya no era solo un joven asediado por las expectativas familiares, ni un soñador inquieto luchando con sus inseguridades, ahora era un individuo cultivando su autenticidad, listo para enfrentarse a las dudas y abrazar lo desconocido.
Al llegar al lugar, el bullicio de las conversaciones y las risas resonaban en el aire, una melodía vibrante que alimentaba mi energía. Con cada paso, la confianza parecía reafirmarse. Recordé mis ensayos, las horas de dedicación que había invertido no solo en la música, sino en mí mismo. Los ecos de mis composiciones reverberaban en mi mente, letras sinceras que hablaban de mis luchas, miedos, y, sobre todo, de mi transformación. Mi turno llegó, y el escenario me esperaba con los brazos abiertos. Frente a la audiencia, ya no vi rostros curiosos, sino cómplices. Mi corazón latía fuerte, pero esta vez, en lugar de parálisis, sentí el fuego de mi pasión. El micrófono se convirtió en un conductor de mi voz interior. Sin grandes expectativas, sin el peso del legado familiar apretando mi pecho, me sentí ligero. Comencé a tocar. Cada acorde resonó como un eco de libertad. Las palabras que había escrito se deslizaron suavemente, como un río que fluye, un reflejo de mis vivencias y la voluntad de ser auténtico. En esa entrega, vi que el verdadero arte no solo se presenta, se vive. Las sonrisas en el auditorio se convirtieron en un diálogo silencioso que confirmaba que estaba donde debía estar. Al finalizar, los aplausos estallaron como fuegos artificiales. Era una validación, pero más que eso, era el reconocimiento de mi viaje. La música había sido mi refugio, y al compartirla, había creado un puente hacia los demás. En ese instante, me di cuenta de que la verdadera victoria no residía en el aplauso o la aprobación, sino en la aceptación de mí mismo. Había logrado alcanzar un estado de conexión no solo con la música, sino con quienes me rodeaban. Sin embargo, en ese momento de triunfo, una nueva pigota de reflexión se instaló en mí. Mi viaje apenas comenzaba. Había más por explorar, más mensajes que contar. A lo largo de los días siguientes, decidí seguir desnudando mi voz y mis pensamientos. Usar cada actuación como una oportunidad para compartir no solo mi arte, sino mis miedos, alegrías y aprendizajes. Era un acto desenfrenado de autenticidad, invirtiendo mi vulnerabilidad en fortaleza. Las semanas pasaron, y mis presentaciones no solo se convirtieron en espacios de expresión, sino en plataformas para dialogar sobre la lucha personal. Cada palabra cantada se transformaba en un testimonio de superación. Decidí grabar mis composiciones, creando un álbum que no solo representaría mi música, sino el crisol de emociones que había forjado. Sería un recordatorio tangible de mi viaje hacia la autenticidad. En cada nuevo encuentro, las expectativas de los demás comenzaron a perder su peso. Mis padres, a medida que veían mi evolución, empezaron a aceptar mi elección de seguir mi propio camino. Este intercambio, inicialmente repleto de tensión, se transformó en una conversación sincera. Compartir mis sueños permitió abrir un diálogo que había estado cerrado durante tanto tiempo. Cuando expresé mi deseo de seguir creciendo como artista, la mirada de mi padre no era ya de escepticismo, sino de apoyo. Esa conexión restaurada se convirtió en una fuerza que alimentaba tanto mi música como mis responsabilidades. Finalmente, el día del lanzamiento de mi álbum llegó. En la pequeña sala donde solía ensayar, amigos, familiares y compañeros se reunieron para celebrar no solo mi trabajo, sino el viaje que habíamos recorrido juntos. A medida que las primeras notas invadían el aire, comprendí que había recorrido un camino crucial, de las sombras de la inseguridad a la luz de la realización personal. Al finalizar la presentación, los aplausos no eran solo una respuesta a la música, sino un reconocimiento colectivo de la transformación que habíamos vivido juntos. El reconocimiento no solo se limitó a mi círculo íntimo, ya que pronto el álbum comenzó a captar la atención en plataformas digitales. La reverberación de mis palabras y melodías alcanzó a personas que compartían luchas similares, creando una comunidad. Con cada nuevo mensaje de apoyo que recibía, la sensación que prevalecía era de profunda satisfacción y conexión.
Al mirar hacia atrás, el reflejo de ese joven que una vez pensó que sus sueños estaban fuera de alcance se desvanecía. En su lugar, había un hombre empoderado, comprometido con su autenticidad, dispuesto a crecer y seguir compartiendo su historia. El legado que quería construir no era para cargar a otros, sino para inspirar, demostrar que el camino hacia la superación está lleno de matices. A la sombra de ese antiguo Chevrolet en el taller, donde todo comenzó, comprendí que la historia de Antonio no solo era la historia de una lucha personal, sino un viaje hacia la luz y la realización. Al mirar el horizonte que se extendía ante mí, sonreí, sabiendo que este era solo el principio. Mi voz era ahora un faro de esperanza, no solo para mí, sino para todos aquellos que buscan la libertad de ser quienes realmente son. Ahora más que nunca, es el momento de mostrar su apoyo. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. No se queden fuera de este viaje.